Con el final de la Primera Guerra Mundial se produjeron la desmembración de los imperios centrales, Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Turco y bueno, los países que apoyaron a los imperios centrales. En la Segunda Guerra Mundial hubo una serie de consecuencias que provocaron al final la división de Alemania en cuatro partes, también la división de Berlín, la división de Viena, además Viena estuvo ocupada por los aliados, hasta que se firmó una paz con Austria en 1955, es decir, muy ya tardía, es decir, después de una década. También se ocupó por parte de Estados Unidos Japón, al haber apoyado a Alemania e Italia, es decir, a los regímenes totalitarios durante la Segunda Guerra Mundial. Al final hubo cambios y nueva eh, aparición como la ONU, que fue la sucesora de la Sociedad de Naciones. Los aliados aprendieron del Tratado de Versalles. Por ello, desde el principio de la guerra discutieron sobre los mecanismos que permitieran alcanzar una paz duradera. Por otra parte, la guerra había dejado claro que había dos potencias hegemónicas, Estados Unidos y la Unión Soviética, y un nuevo orden mundial debía reflejar este hecho. Los aliados se reunieron en distintas conferencias a lo largo de la guerra para tratar sobre la estrategia a seguir y sobre las condiciones para la paz, y las dos más destacadas fueron la conferencia de Yalta y de Potsdam. Y ahí se discutió el nuevo mapa político europeo y también bueno, pues el mapa político japonés. La conferencia de Yalta, que bueno, se encuentra en Crimea, que se celebró en febrero de 1945, Stalin, Roosevelt y Churchill discutieron cuál sería la situación en Europa una vez que fuera liberada por los nazis. El contexto era favorable para Stalin, pues el ejército soviético había liberado ya toda Europa del Este y se decidió la partición de Alemania en diversas zonas de ocupación. Se creó una comisión de reparaciones para evaluar las cantidades que Alemania tenía que pagar a sus víctimas. Aceptó que Polonia fuese administrada por un gobierno de unidad nacional que surgió en el Comité de Lublin, que bueno, era un gobierno prosoviético. Aparte también se acordó la celebración de elecciones libres en los países liberados. Y la Unión Soviética anexionó los países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia. Y también el este de Polonia, bueno, que perteneció a la URSS. El Tratado de Versalles, bueno, dio que los aliados pues, tuvieron que cambiar la postura en torno de que no había que como involucrar a un país al resto de aliados e imponerle una serie de sanciones fuertes. A partir de ahí, Estados Unidos y la Unión Soviética son las principales potencias, se refleja ya el orden mundial. Entonces, las conferencias de Yalta y Potsdam, que fueron las más importantes porque tuvieron un papel muy destacado, pues llevaron a cabo pues, cómo iba a ser el nuevo mapa político europeo y también lo que iba a suceder en Japón. Stalin, Roosevelt y Churchill discutieron pues, la situación en Europa pues, tras liberarla de los regímenes nazis, sobre todo del este, que fue cuando los soviéticos derrotaron a Alemania, y ahí se dividió a Alemania. Aparte también las reparaciones para evaluar las cantidades que tenía que pagar a sus víctimas el propio país germano. Bueno, pues Polonia fue administrada por un gobierno de unidad nacional que surgió del Comité de Lublin prosoviético. Y luego aparte también se llevaron a cabo elecciones libres en los países liberados. Y bueno, la Unión Soviética se anexionó al este de Polonia y los países, bueno, países bálticos sí, Letonia, Lituania y Estonia. Stalin se comprometió que en Europa Oriental se iban a realizar elecciones libres democráticas, pero rechazó la supervisión occidental, lo que convirtió esta promesa en un papel mojado. Alemania quedó desarmada y dividida en cuatro partes. Cada una de ellas estaba administrada por las potencias vencedoras: Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. Berlín también quedó dividida y en la zona soviética se produjo la desnazificación de Alemania y el juicio a los criminales de guerra, juicio de Nuremberg. Se fijaron las reparaciones de guerra alemanas, que serían recibidas sobre todo por la URSS, y se determinaron las fronteras con Polonia. También se creó la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que fue una organización internacional con el objetivo de mantener la paz. Algo similar a lo que se intentó con la Sociedad de Naciones, que al final la Sociedad de Naciones fue una sociedad frágil y que por la crisis económica y los sistemas totalitarios que aparecieron en Europa fue imposible llevar a cabo una paz durante los años 20 y 30 en Europa. En la conferencia de Potsdam, que es
está en Alemania, que se celebró entre julio y agosto de 1945, cambiaron los personajes, ya Roosevelt no estaba, había muerto, bueno, le sucedió Harry Truman, que se convirtió en el nuevo presidente de Estados Unidos, fue receloso de la Unión Soviética de Stalin. Churchill también fue sustituido en las elecciones por Clement Attlee como primer ministro británico y empezaron a evidenciarse fuertes desacuerdos entre los aliados. La actuación de Stalin pues planteó expansiones territoriales por encima de las fronteras inicialmente pactadas. Solo coincidió en iniciar una serie de juicios contra los responsables de crímenes de guerra nazis. Stalin se comprometió a que en Europa del Este iba a haber elecciones libres tras liberarlas de los regímenes totalitarios, sobre todo de los nazis. Y claro, Alemania quedó dividida en cuatro partes por las potencias vencedoras, al igual también que Berlín, que se llevó a cabo una desnazificación de Alemania por parte de la zona soviética. Y bueno, se realizaron juicios a los criminales de guerra, juicio de Nuremberg, se fijaron las reparaciones de guerra alemanas que iban a ser recibidas por la Unión Soviética y también se determinaron las fronteras con Polonia. La ONU se creó para mantener la paz, similar a la Sociedad de Naciones. Y luego ya con el cambio de figuras en torno a la conferencia de Potsdam, con Harry Truman, que era receloso de la Unión Soviética de Stalin, Churchill, que bueno, pues fue sustituido tras las elecciones por Clement Attlee, y a partir de ahí hubo ya desacuerdos entre los aliados, porque se plantearon por parte de Stalin, pues llevar a cabo pues, la expansión de la Unión Soviética. El único punto que tuvieron en común fue los juicios contra los crímenes de guerra realizados por los nazis. Con el final de la Segunda Guerra Mundial se produjeron cambios en Europa y Japón. La cuestión más delicada fue Polonia. Finalmente, Gran Bretaña y Estados Unidos aceptaron que la URSS conservaba los territorios polacos que habían anexionado en virtud del Pacto de No Agresión con la Alemania de Hitler en 1939. A cambio, Polonia recibiría de Alemania el sur de Prusia Oriental, Pomerania, Silesia. Las fronteras de Polonia quedaron establecidas en los ríos Oder y Neisse. Alemania quedó dividida en cuatro partes. De su territorio se separó Austria el Anschluss en la época del régimen totalitario alemán. Las ciudades de Berlín y Viena quedaron también divididas. Japón perdió todo su imperio y fue ocupado por los estadounidenses, que acabaron con el régimen autoritario y se llevó a cabo una democratización en el país nipón. La URSS anexionó el sur de la isla de Sakhalin y las Kuriles. China recibió Formosa, que es lo que es Taiwán. Corea quedó dividida en dos zonas a través del paralelo 38, la zona del norte ocupada por los soviéticos y el sur por los estadounidenses. La Conferencia de París, la URSS, incorporó la zona oriental de Polonia, los estados bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, y el resto de Prusia Oriental, de Finlandia obtuvo Karelia y de Rumanía, Besavaria y Bucovina. Hungría volvió a las fronteras de 1967, Italia perdió sus colonias en el Dodecaneso a favor de Grecia e Istria, que pasó a Yugoslavia, y comenzaron la firma de los tratados de paz con otros países europeos que apoyaron a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Italia, Hungría, Bulgaria y Finlandia. Con Austria no se firmó un tratado de paz hasta 1955, ya que Austria quedó ocupada por Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. A partir de ahí hubo ya cambios en Europa. La Unión Soviética, con el pacto de no agresión con Alemania en 1939, tuvo al final bueno, territorios polacos, pero claro, Polonia recibió el sur de Prusia Oriental, Pomerania, Silesia, y luego las fronteras con Polonia quedaron divididas en los ríos Oder y Neisse, Alemania quedó dividida y además Austria se separó del territorio alemán, el Anschluss ese durante el régimen totalitario, Berlín y Viena se dividieron también, Japón perdió todo el imperio, perdió todos los territorios como las islas de Sajalín y Kuriles, que es la isla que es la de Sajalín, se encuentra al sur, Formosa volvió a China, que es Taiwán. Y claro, Corea del Norte al final quedó dividida en dos partes, la zona del norte ocupada por los soviéticos y la del sur por los estadounidenses. Y a partir de ahí empezó la Unión Soviética a obtener territorios, pues, Estonia, Lituania y Letonia, los estados bálticos, la zona oriental de Polonia, el resto de Prusia Oriental, de Finlandia obtuvo Karelia, de Rumanía Besavaria y Bucovina, Hungría volvió a las fronteras de 1967, Italia perdió el Dodecaneso, que bueno, fue entregado a Grecia, e Istria, que fue entregado a Yugoslavia. Todos, bueno, a partir de ahí se elaboraron y firmaron tratados de paz con otros países europeos que apoyaron a Alemania, Italia, Hungría, Bulgaria y Finlandia. Con Austria no se firmó ningún tratado hasta 1955, ya que el país
austríaco quedó ocupado por Estados Unidos, bueno, por los países aliados, es decir, Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. Al terminar la guerra, los seres humanos se enfrentaron a la mayor hecatombe de la historia. Hubo más de 60 millones de muertes y esta cifra no incluye a los fallecidos como resultado indirecto de la guerra, es decir, por hambrunas, enfermedades, etcétera. Se calcula que además hubo 35 millones de heridos y mutilados y cerca de 3 millones de desaparecidos. Y la guerra fue muy cruenta en el este de Europa, donde murieron casi 6 millones de polacos, 17 millones de soviéticos. Y en Europa occidental el impacto fue menor, algo menor, es verdad, porque murieron 400.000 británicos y unos 500.000 franceses. Japón hubo 2 millones de muertes, bueno, Alemania perdió 7 millones de habitantes. Y claro, los supervivientes sufrieron una auténtica crisis moral al tomar conciencia de los grados de crueldad a los que puede llegar el ser humano. Bueno, es que los aliados descubrieron los campos de concentración nazis, donde murieron 100 millones de judíos y otras personas perseguidas por el régimen nazi en su política de exterminio y genocidio, gitanos, disminuidos psíquicos, entre otras personas. Mataron a muchos. Bueno, el propio régimen alemán. También se hizo evidente el uso de las tácticas militares destinadas a masacrar población, pues bombardeos masivos en ciudades, en todas las ciudades, o utilizar la bomba atómica, lo que inició un profundo debate sobre el comportamiento que los ejércitos deben tener en las guerras. Claro, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue una hecatombe dentro de la historia de la humanidad porque murieron más de 60 millones, ya no solo por la guerra, sino por el hambre, por enfermedades y, bueno, mutilados, heridos, 3 millones casi de desaparecidos. Europa Oriental, bueno, hubo una masacre de 6 millones de polacos, 17 millones de soviéticos. La parte occidental europea, pues, también hubo también masacre de unos casi 400.000 británicos, unos 500.000 franceses. Japón hubo 2 millones de muertes. En Alemania 7 millones de muertes. Y claro, se tomó la conciencia de cómo el ser humano puede llegar a ser capaz de matar ya sin el sentido. Por eso hay que tener mucho cuidado en sí por todos los problemas que hacemos. Es decir, el ser humano es proclive a hacer cosas muy negativas. Es verdad que hay cosas positivas, pero proclive es a calentar el planeta, incluso a hacer guerras sin sentido. Pero bueno, así es esta especie. Y luego, claro, los aliados descubrieron los campos de concentración nazi. 6 millones de judíos que murieron, otras personas como gitanos disminuidos o psíquicos, entre otros habitantes. Y luego las tácticas militares ya masacrar a la población, es decir, bombardear ciudades y matabas a muchos. Es una vergüenza lo que hace el ser humano o utilizar bombas atómicas. Y claro, ya uno se lleva a cabo ese profundo pensamiento de cómo el ser humano se comporta y qué es lo que deben hacer los ejércitos para evitar cualquier conflicto. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial se produjo una destrucción material muy superior a la de cualquier conflicto anterior. Incluso se podría comparar con el estallido de la Primera Guerra Mundial, con el final, además, los problemas económicos que tuvo Europa, de cultivos, industrias, carreteras, ferrocarriles. La Segunda Guerra Mundial fue por dos o por tres la destrucción del continente europeo. En 1945 la red de comunicaciones había desaparecido en el centro de Europa, escaseaba el petróleo y la producción industrial se había reducido en una quinta parte con respecto a antes de la guerra. En 1929, con la crisis del crack, provocó que subiesen al poder regímenes totalitarios como Italia, España, Portugal, Alemania, Austria, Grecia, y claro, todo ello provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Para evitar que en el futuro se produjera una situación similar, se crearon en Bretton Woods en 1944 el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, que más tarde se llamó Banco Mundial. Sus objetivos eran ayudar a los países a reconstruir su economía tras la guerra y crear un nuevo sistema financiero mundial que facilitara los acuerdos económicos. Bueno, la Segunda Guerra Mundial fue la masacre en sí en el ámbito demográfico y en el ámbito económico, como la Primera Guerra Mundial, algo similar, pero la Segunda Guerra Mundial fue dos, tres o cuatro veces comparable con la Primera Guerra Mundial. Porque es que incluso las comunicaciones en el centro de Europa habían desaparecido. El petróleo había poco, es decir, escaseo. La industria se redujo una quinta parte con respecto a, bueno, el estallido de la guerra. El crack de 1929, esa crisis económica, provocó la subida de regímenes totalitarios, sobre todo en Europa.
y al final provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para evitar una situación similar, se creó en Bretton Woods en 1944 organismos en torno al ámbito económico como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, que más tarde se llamó Banco Mundial, y el objetivo era reconstruir la economía de los países y llevar a cabo un sistema financiero mundial que facilitara los acuerdos económicos entre todos los países. Si Europa ya en la Primera Guerra Mundial perdió parte de la hegemonía económica e industrial por parte de Estados Unidos y Japón, con el fin de la Segunda Guerra Mundial provocó eh, que la hegemonía política europea se encontrase en un segundo plano. A partir de ese momento, la Unión Soviética y Estados Unidos fueron las dos superpotencias durante la Guerra Fría. Y aparte de que los países perdieron sus colonias debido a la descolonización y las presiones por parte también de Estados Unidos y la Unión Soviética para intentar aumentar el número de aliados, las dos potencias hegemónicas, y ante esta disminución de peso internacional, Europa se planteó la necesidad de llevar a cabo una unificación del continente europeo, a través de la CE, que bueno, hoy en día se conoce como la Unión Europea, la UE. Es verdad que las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética se tensaron aún más y esto provocó pues, un enfrentamiento continuo durante la Guerra Fría. Tras el fracaso de los sistemas fascistas, aunque en algunos países perduraron, las dictaduras cercanas al fascismo, pues entre ellos España, Portugal y Grecia, Europa Occidental quedó liberada por los angloamericanos y se restableció los regímenes democráticos, con, en torno a los parlamentos y un sistema capitalista, es decir, de libre mercado. Y es verdad que aparecieron los partidos socialdemócratas y demócratas cristianos, es decir, de izquierda y derecha más o menos centrada, pero bueno, también hubo fuerza por parte de los partidos procomunistas, sobre todo en Francia y en Italia, y en Europa Oriental quedó liberada por la Unión Soviética y se impusieron las democracias populares. En realidad eran dictaduras comunistas bajo la hegemonía de la Unión Soviética. Otros países como Yugoslavia y Albania, que fueron liberados por partisanos comunistas, que además no recibieron ayuda del Ejército Rojo, implantaron regímenes comunistas, pero independientemente de Moscú. Bueno, países cercanos a, bueno, aliados de la Unión Soviética, Alemania Oriental, la RDA, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria. Claro, Europa pierde la hegemonía tras la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahora es la Unión Soviética y Estados Unidos, se produce la descolonización y los regímenes fascistas cayeron en muchos lugares de Europa, pero en otros como España, Portugal y Grecia, no. Y claro, la parte occidental se llevan a cabo regímenes democráticos con parlamentos, sistema económico capitalista. Los partidos socialdemócratas y demócrata cristianos fueron los más destacados, aunque hubo también partidos procomunistas en Italia y Francia que tuvieron un gran peso. Y luego en Europa Oriental, bueno, pues se llevó a cabo las democracias populares, que eran regímenes comunistas bajo la influencia soviética, salvo otros países como Yugoslavia y Albania, bueno, que se fueron alejando de Moscú porque quien liberó de Yugoslavia y Albania fueron los propios partisanos comunistas. A partir de ahí hubo los aliados principales de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. El objetivo de la Sociedad de Naciones fue evitar cualquier conflicto y llevarlo a cabo de forma pacífica. El problema es que con la crisis económica y la subida de los regímenes totalitarios por Europa fue imposible llevar a cabo soluciones. A partir de ahí se creó la ONU por parte de los aliados y claro, se reunió la conferencia de San Francisco en junio de 1945, una asamblea de representantes de más de medio centenar de países. Allí se redactó la Carta Fundacional de la ONU que recoge pues, 4 objetivos de la propia organización. La defensa de los derechos de la persona sin diferencia de edad, sexo, raza o religión. Cualquiera es libre, ya sea su religión, su sexo, mujer, hombre, la edad que tenga o la religión que lleva a cabo. El mantenimiento de la paz. Si cualquier país ingresaba en la ONU, su objetivo era evitar la fuerza y el compromiso de dirimir sus conflictos con otros países de forma pacífica. Algo similar a lo que se intentó con la Sociedad de Naciones, pero la Sociedad de Naciones tuvo muchos más problemas. Fue una sociedad mucho más frágil que la ONU. La libre determinación de los pueblos. Ningún pueblo verá coartada su soberanía por otro. Habría al final la puerta de la descolonización de los imperios. Es decir, pueblos tenían que comenzar su propia historia.
La cooperación entre los pueblos. La ONU creó organismos especializados para el intercambio de ayuda entre todos sus miembros en las materias más importantes. Pues entre ellos, la agricultura y alimentación, la FAO, sanidad, la OMS, educación, ciencia y cultura, la UNESCO, trabajo, OIT y también la protección de la infancia, UNICEF. ¿Quiénes son los países más importantes y quiénes toman las decisiones dentro del Consejo de Seguridad de la ONU? Pues los países que fueron Estados Unidos, la Unión Soviética, hoy en día Rusia, Gran Bretaña, Francia y China. Ellos son los que tienen derecho a veto. Si hay algo que no les gusta, pueden vetarlo. El ejemplo a lo mejor más claro es lo que está pasando con la invasión sobre Ucrania por parte de Rusia. Ahí muchos están en contra, pero claro, hay algunos que están a favor. Y si alguien de los cinco veta eso, es imposible llevar a cabo negociaciones. Al final, la Segunda Guerra Mundial, como la Primera Guerra Mundial, provocaron cambios políticos, pero claro, aún así, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, se intentó llevar a cabo una estructura más fácil y que evitase las revanchas por parte de los países europeos, como había surgido tras la Primera Guerra Mundial, la crisis económica, etcétera, etcétera. Al final, cada potencia, Estados Unidos y la Unión Soviética, ayudaron a sus aliados pues, a evitar cualquier conflicto, aunque es verdad que hubo muchas tensiones durante la Guerra Fría en Europa, fuera de Europa, muchos ejemplos. Con ello finalizo, comentar que tengo el grado de historia, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.